Buenas tardes chicos, esta sesión está preparada para darle continuidad a nuestro tema de vitaminas. En esta sesión vamos a revisar la parte de las generalidades, estructura y función de las vitaminas liposolubles. Bueno, recordemos que de las 13 vitaminas que se han descrito, que están presentes en nuestro cuerpo, que son importantes para mantener, digamos, las funciones vitales en nuestro organismo, 4 de ellas son liposolubles. ¿Cuáles son esas 4? La vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K. Estas 4 vitaminas se han agrupado como vitaminas liposolubles porque tienen en conjunto propiedades estructurales que permiten organizarlas como liposolubles. ¿Cuáles son esas propiedades? Entonces, básicamente son solubles en grasas y aceites, son relativamente estables a las temperaturas de cocción, se almacenan en hígado y tejido adiposo y adicionalmente son absorbidas en forma de micelas y transportadas hacia la linfa en forma de kilomicrones. Recordemos, chicos, que cuando nosotros vimos absorción de lípidos, digestión y absorción de lípidos, veíamos que los lípidos, es decir, colesterol, triglicéridos y las vitaminas liposolubles, sufrían un proceso de transformación o de digestión hasta llegar a formarse en micelas, las cuales pasaban al enterocito. Entonces, aquí es importante que recuerden que este proceso de digestión y absorción de las vitaminas liposolubles se da gracias a la acción de las sales biliares y las enzimas digestivas. Son ellas, las sales biliares y las enzimas digestivas, las que permiten extraer esas vitaminas desde los alimentos. Una vez son extraídas, por acción de estas enzimas y por acción de las sales biliares, son integradas en las micelas y en forma de micelas ellas permean las células del intestino, los enterocitos. Allí luego se integran o forman kilomicrones, ingresan a la linfa, digamos que se mezclan luego en el torrente sanguíneo o llegan al torrente sanguíneo y finalmente se distribuyen a todos los tejidos de nuestro cuerpo para cumplir las funciones para las cuales han sido diseñadas o las funciones que se han descrito para cada una de estas vitaminas. Bueno, en cuanto a las deficiencias, en realidad las deficiencias para las vitaminas liposolubles son muy raras, siempre y cuando se consuman de manera adecuada en la dieta. Si nosotros no consumimos de manera adecuada las vitaminas, o más bien alimentos ricos en vitaminas, pues vamos a presentar deficiencias porque nuestro cuerpo tiene unos requerimientos mínimos diarios. O pasa lo contrario, cuando tomamos en exceso estas vitaminas podemos llegar a producir hipervitaminosis, que es una condición patológica en la que se aumenta la concentración de esas vitaminas que en este caso y especialmente en las vitaminas liposolubles pueden llegar a ser tóxicas. Por qué pueden acumularse? Porque simplemente, digamos que la propiedad de ser liposolubles hace que sean difíciles de eliminar y se almacenen más fácilmente en el tejido graso, por ejemplo, o en el hígado, evitando o más bien disminuyendo esas tasas de eliminación y haciendo que se acumulen cuando tenemos más de lo que necesitamos en nuestro cuerpo. Dentro de las funciones que se han reportado para estas vitaminas liposolubles se destacan 3 funciones importantes. Funcionan como antioxidantes, y para este caso tenemos el tocoferol, que es la vitamina E, es el representante clave de actividad antioxidante dentro de las vitaminas liposolubles. Pueden actuar como cofactores enzimáticos y aquí está la menaquinona, que es un vitamero, es uno de los vitámeros más activos de la vitamina K. Y tenemos una función hormonal. ¿Quiénes tienen función hormonal? La vitamina A y la vitamina D, en especial el ácido retinoico, el vitámero de la vitamina A, y el calcitriol para el caso de la vitamina D. Al ser unas hormonas, estas dos vitaminas, su función está estrechamente relacionada con la inducción de la expresión génica, ¿sí? De aquellas, o más bien de la expresión génica de genes que están relacionados con alguna función especial en las células. Por ejemplo, la vitamina D, su vitámero, el calcitriol,
funciona como una hormona, y su función es inducir la expresión de genes que codifican para proteínas que quelan calcio. Esa es la función principal de la forma activa o del vitamero activo o la forma activa de la vitamina D, ¿sí? ¿Qué pasa con el ácido retinoico? El ácido retinoico tiene como función inducir la expresión de genes, ¿cierto? Que codifican para proteínas que están relacionadas con la diferenciación celular, por ejemplo, para la proliferación que inducen o proteínas que inducen la proliferación de células epiteliales o de proteínas que están involucradas en el desarrollo embrionario, ¿sí? Entonces, cada hormona tiene una función y esa función está, digamos que determinada por el gen que está activando, ¿sí? Y esa función siempre está determinada por una serie de pasos que digamos que se articulan de manera adecuada para que se cumpla esa función. Entonces, ¿cuáles son esos pasos? Lo primero es que la hormona no puede estar por ahí andando solita, sino que tiene que estar, digamos que se transporta por una proteína de unión a la hormona. Por ejemplo, puede haber una proteína de unión a retinoides, una proteína de unión a vitamina D, ¿sí? Esa proteína tiene la capacidad de unirse o tiene un dominio en el que es afín esa hormona. Esto le facilita que pueda ser transportada por el torrente sanguíneo y llegue a su diana terapéutica, que es una célula que tiene dentro de su citoplasma un receptor para esa hormona. Entonces ese es el segundo paso. Esa hormona, digamos que se libera, atraviesa la membrana celular, ingresa al citoplasma, luego ingresa al núcleo, porque hay algunos receptores de esas hormonas que están en el núcleo, otros pueden estar en el citoplasma. Cuando están en el citoplasma, normalmente se traslocan al núcleo. Esa hormona se une al receptor y la unión de ese receptor con esa hormona activa este factor de transcripción, porque en este momento ya sería o se comportaría como un factor de transcripción. Ese factor de transcripción se une a un elemento de respuesta a esa hormona. Aquí podría ser, por ejemplo, un elemento de respuesta a vitamina D, un elemento de respuesta a retinoides, y la unión de esta combinación, es decir, de este complejo proteína o receptor hormona, ¿no es cierto? Es lo que me activa la expresión de los genes que, para el caso de la vitamina D, como lo he mencionado, están, digamos que codificando para proteínas que tienen como función quelar calcio. Esos son como los pasos. Entonces, el primero es el transporte, la segunda es la unión. Lo segundo es la unión de esa hormona al receptor, ¿no es cierto? Y el tercer paso es la inducción de la expresión de genes. Y el cuarto paso es la producción de esas proteínas que están siendo, digamos que, producidas para que cumplan una función dentro de nuestro organismo. En términos estructurales, las vitaminas tienen en común la presencia de polímeros isoprenoides, es decir, todas las vitaminas liposolubles, la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, la vitamina K, tienen dentro de su estructura isoprenoides, ¿sí? ¿Qué es lo que los hace diferentes? Entonces, cada vitamina tiene una particularidad que la hace diferente una de la otra. Entonces, en el caso de la vitamina A, dentro de su estructura hay un motivo estructural de tipo diterpenoide. En la vitamina D hay un motivo esteroidal. En la vitamina E hay un anillo cromano, ¿cierto? Que está unido a una cadena larga de isoprenoides. Y en la vitamina K hay un derivado de la naftoquinona. Entonces vamos a revisar cada una de esas estructuras para que ustedes las identifiquen y logren diferenciar cada una de estas vitaminas. ¿Listo? Bueno, entonces esta es la unidad de isopreno que es común a todas las vitaminas. Recordemos que estos isoprenos los vimos cuando vimos el tema de lípidos y estas isoprenos son la unidad estructural de los terpenos, unos lípidos no saponificables
que tienen importantes funciones en nuestro organismo. Bien, entonces, por ejemplo, la vitamina E tiene dentro de su estructura tres cadenas de isoprenos. La vitamina K1 también tiene isoprenos, que serían estas que están aquí. El colecalciferol, que es un vitámero de la vitamina D, también tiene aquí los isoprenos. Y el retinol, pues fíjense que también tiene varios isoprenos dentro de su estructura. La unión de varios isoprenos pueden dar origen al escualeno y ese escualeno es la base o es el precursor más bien del colesterol. Y si se dan cuenta, el colesterol tiene una similitud estructural al colecalciferol. Bueno, ya hasta aquí tendríamos revisado el tema de, o bueno, los aspectos generales sobre vitaminas liposolubles. Ahora vamos a pasar a revisar puntualmente cada una de estas vitaminas, los aspectos, digamos, de estructura, sus vitámeros, sus provitaminas, sus formas activas y aspectos muy puntuales sobre cada una de estas vitaminas. Vamos a empezar con la vitamina A. Esta vitamina A tiene varios vitámeros. Realmente son tres: el retinol, el retinal y el ácido retinoico. Son los vitámeros de la vitamina A y son quienes han demostrado actividad biológica en nuestras células. Tiene un precursor que es el beta caroteno y es transportado hacia o por el torrente sanguíneo en forma de retinésteres. Cada uno de estos vitámeros son estructuralmente muy parecidos. Si ustedes se fijan, el retinol pues se caracteriza porque tiene aquí un grupo alcohol al final del isopreno. El retinal pues tiene un grupo aldehído y el ácido retinoico pues tiene un grupo carboxílico. En términos de función, el retinol digamos que se caracteriza porque es el precursor tanto del retinal como del ácido retinoico y digamos que las más importantes que se han reportado para la vitamina A están relacionados con la visión y con la reproducción y diferenciación celular. En la visión están participando el All Trans Retinal, que es un derivado del retinol, como les he mencionado, y digamos que es la forma activa del cisretinal. Eso lo vamos a ver más adelante en otras diapositivas, pero para que lo vayan teniendo en cuenta. El ácido retinoico se comporta como una hormona y tiene como función inducir la proliferación de células o del tejido epitelial y también es muy importante para la reparación del daño en tejido epitelial. En este cuadro podemos ver un resumen de las características más importantes de la vitamina A, entonces su forma natural que es el retinol, sus formas activas, el retinol, retinal, ácido retinoico, su provitamina, el betacaroteno y dónde lo almacenamos, en el hígado y tejido adiposo. Bueno, vamos a pasar a ver cómo a través del metabolismo ese betacaroteno, que es nuestra provitamina, es transformado a retinol, retinal y ácido retinoico. Bueno, para comenzar tenemos que recordar que el beta-caroteno es un tipo de terpeno, es un lípido que ingresa a nuestro cuerpo a través de la dieta. Básicamente cuando comemos zanahoria, cuando comemos auyama, cuando comemos duraznos, todas estas frutas y verduras que tienen un color amarillo son ricas bueno, color amarillo, color naranja, son ricas en betacarotenos. Digamos que la principal fuente de carotenos es la zanahoria y allí encontramos pues este tetraterpeno que me sirve de precursor para la obtención de retinol a través de una reacción enzimática que es catalizada por una enzima que se llama dioxigenasa. Esta dioxigenasa se encuentra en la mucosa intestinal y lo que hace es partirme la molécula en dos. Es decir, que por cada mol de betacaroteno que ingresa a través de la dieta, obtenemos 2 moles de retinol. Bueno, una vez ingresa
o tenemos estas moles de retinol o tenemos el retinol, a través del torrente sanguíneo llega hasta el hígado y en el hígado sufre procesos de oxidación de tal manera o de tal forma que este retinol se transforma a retinal y luego de retinal puede ser transformado a ácido retinoico. Bueno, en nuestro organismo tenemos dos formas de retinal, el 11-cis retinal y el holo-transretinal, que lo podemos también encontrar así en los libros como hol-transretinal u holo-transretinal. Ambos, el cisretinal y el transretinal, están involucrados o están relacionados con la visión. Este 11-cis retinal hace parte de la estructura de la opsina, una proteína que se encuentra en las células, en los bastones y conos que se encuentran en nuestro sistema óptico y es, digamos que por acción de la luz visible, sufre una isomerización, es decir, esto que está en forma cis cambia a su forma trans de tal manera que todos están, digamos que todos los dobles enlaces están en forma trans y de esta manera es que la señal que recibe esta molécula, pues digamos que se articula con el nervio óptico y puede ser traducida hacia una imagen visual en particular. Entonces aquí en la siguiente diapositiva les voy a mostrar un poquito más en detalle esto que les acabo de mencionar. Entonces, en nuestro sistema óptico tenemos dos células fotorreceptoras que son los conos y los bastones. En los conos tenemos, o sea, en ambos conos y bastones tenemos unos discos que son los que estoy señalando aquí, ¿sí? Y dentro de esos discos, si hacemos un zoom, que es lo que estoy intentando mostrarles aquí, dentro de la membrana de esos discos está como anclada la rodopsina. La rodopsina se forma con la unión o por la unión de la opsina más el retinal, pero en su forma cis. Cuando incide un rayo de luz, ¿sí? Sobre esa forma o el isómero cis, ese isómero cis se transforma a la forma trans y es esta forma trans la que realmente se articula con el sistema nervioso central y es traducido hacia una imagen en particular. Digamos que así es que funciona este retinal. ¿Cómo funciona el ácido retinoico? Como les mencionaba en una sesión anterior, pues esto es una hormona o funciona como una hormona y básicamente ese ácido retinoico lo que hace es unirse a un receptor que puede estar en el citoplasma, se trasloca una vez, se une a la hormona, que en este caso es el ácido retinoico, se trasloca hacia el núcleo y este complejo receptor ligando es el que, digamos que es la forma activa en la que puede inducir la expresión de genes que están relacionados, en este caso con diferenciación, desarrollo embrionario y proliferación de células epiteliales, por ejemplo, en reparación de tejido epitelial, es el ácido retinoico el que está como cumpliendo esa función. Bien, hay algunos principios activos o más bien fármacos que tienen dentro de su composición principios activos que son análogos a la vitamina A, especialmente al ácido retinoico. Algunos de ellos son el tretinoin y el isotretinoin, que se usan mucho para el tratamiento de enfermedades y lesiones dermatológicas. También pueden ser usados, hay otros medicamentos que son usados para el tratamiento de la xeroftalmia y para el tratamiento de la ceguera nocturna. Entonces hasta aquí ya vimos los aspectos principales sobre la vitamina A y vamos a pasar a hablar sobre la vitamina D. Bueno, de la vitamina D tenemos que decir que es una vitamina derivada del colesterol. Su principal función está relacionada con la homeostasis de calcio y fósforo en los tejidos y los fluidos del cuerpo, es decir, que mantiene las concentraciones de calcio y fósforo tanto en tejidos como en los fluidos del cuerpo. Y esta función, digamos que se logra porque actúa como una hormona uniéndose a receptores citoplasmáticos. El vitamero más importante de la vitamina D es el colecalciferol, pero pues tenemos otros que son el ergocalciferol y el 7D hidrocolesterol que en realidad funcionan más como provitaminas porque estas son formas inactivas de la vitamina D. Bueno, vamos a explicar un poquito mejor esto. En realidad se han descrito 7 vitámeros para la vitamina D. Vitamero D1, D2, D3, D4, D5, D6 y D7. De hecho no los pongo acá porque casi no hay información acerca de estos vitámeros, pues se ha mencionado, se ha descrito que pueden existir en nuestro cuerpo.
Los más importantes, como les mencionaba, son el ergocalciferol y el colecalciferol, que son derivados del ergosterol, respectivamente. Pues el ergosterol es una provitamina que me da origen a ergocalciferol, y el 7-hidrocolesterol me da origen al colecalciferol. El ergosterol y el 7-hidrocolesterol pues realmente son considerados provitaminas, ¿sí? Para ser más precisa. Estos dos, digamos que el ergosterol lo podemos obtener a partir de la dieta, cuando consumimos pescado, cuando consumimos leche, cuando consumimos atún, cuando consumimos champiñones. Esas son como las principales fuentes de ergosterol. Y el 7-hidrocolesterol es un esteroide endógeno, que lo sintetizamos en la piel, y a partir de los rayos ultravioleta lo transformamos en colecalciferol. Entonces vamos a revisar eso un poquito mejor con la siguiente diapositiva, eh, um, para que quede un poco más claro. Entonces, dos cositas puntuales aquí. La vitamina D, ¿sí? Por sí misma no, no es la forma activa, ¿sí? Ella necesita una transformación metabólica, como lo vimos en la otra sesión de las generalidades de las vitaminas, y aquí es donde aplica lo de las hidroxilaciones. Esa vitamina D se me transforma a calcitriol, que es la forma activa, y ese calcitriol básicamente resulta de la hidroxilación del colecalciferol. Una ocurre en el hígado y la otra ocurre en los riñones. Entonces vamos a tratar de explicar un poco mejor esta partecita. Entonces, bueno, las fuentes de la vitamina D son dos. Una, que es el esteroide endógeno, el precursor o provitamina que mencionábamos, el 7-hidrocolesterol, lo sintetizamos en la piel. ¿M? Y a través de los rayos ultravioleta, este 7-hidrocolesterol se transforma a colecalciferol. Esa es nuestra primera fuente. La segunda fuente es a través de la dieta. A partir de la dieta podemos tener precursores de vitamina D2 y precursores de la vitamina D3. La vitamina D2 o el vitamino D2 es el ergocalciferol, ¿sí? Y el precursor es el ergosterol, que es el que tenemos en los champiñones, que tenemos en el pescado, en el atún, ¿sí? En la leche y muchos alimentos fortificados por ejemplo, el pan, la margarina, el yogur, el cereal. Todos estos alimentos tienen ergosterol dentro de su estructura y dentro de su composición, perdón, y la idea es que a partir de la dieta, mmm, esos ergosteroles les ingresan pues a nuestro organismo, se absorben en el intestino, perdón. Después de que se absorben en el intestino, pues se ingresan al torrente sanguíneo, llegan hasta el hígado y allí sufren transformaciones, las transformaciones metabólicas que venimos hablando. ¿Cuáles son esas transformaciones? Pues básicamente una hidroxilación aquí en el hígado y otra hidroxilación en los riñones. Bueno, cuando estamos hablando del 7-hidrocolesterol, pues una vez sufre su transformación o su activación por los rayos ultravioleta, ese calciferol, al igual que el que proviene de nuestra dieta, pues se une a proteínas transportadoras. ¿M? Por una proteína y una vitamina D, ingresa también al torrente sanguíneo, luego llega al hígado, también sufre ese proceso de hidroxilación para ser transformado en calcitriol, es decir, que tanto el calciferol que ingresa a partir de, perdón, que obtenemos a partir de la transformación en nuestra piel por los rayos ultravioleta, y el que ingresa a través de la dieta, sufre esos procesos de activación, básicamente hidroxilaciones, y al final tenemos la forma activa, que es la que realmente se va a unir a los receptores que van a inducir la transcripción y regulación de genes involucrados, o que codifican para proteínas involucradas en la quelación o el transporte de calcio. Entonces, la idea de esta diapositiva es mostrarles grosso modo cómo es que ocurre esto, o un poquito más detallado cómo es que ocurre esto. Entonces tenemos la forma activa de la vitamina D, que es el calcitriol. Ese calcitriol se une a un receptor de vitamina D que se encuentra en el citoplasma, como ya lo mencionamos previamente. Esa unión del calcitriol
a este receptor citoplasmático, activa este receptor. Eso favorece que el receptor se trasloque hacia el hacia el núcleo de la célula, y allá en el núcleo se encuentra con otro receptor, que es el receptor de vitamina A o receptor de retinoico, y se forma un heterodímero, y esta es la forma funcional, por decirlo así, de estos receptores. Allí, bajo esta, digamos, formando este complejo, reconoce un elemento de respuesta a vitamina D que se encuentra en el DNA, y esta es como la señal para inducir la transcripción de proteínas, más bien de genes que codifican para proteínas envueltas en el transporte de calcio desde el intestino hacia el torrente sanguíneo. Yo estuve revisando y encontré un ejemplo de estas proteínas, y es la calvindina. Esa calvindina lo que hace es transportar el calcio a nivel intracelular, en el enterocito, y favorece o ayuda para que este calcio también pues salga del enterocito hacia el torrente sanguíneo. La calvindina no es la única proteína que es activada o que se activa con la presencia de la vitamina D, sino que existen otras proteínas, por ejemplo esta que está aquí, la TRBP6 o V6, que es responsable de la entrada de calcio hacia el enterocito, o están otras, estas dos que están aquí, la NSX y la PMSA, que son una especie de canales que están en los enterocitos y que están participando en la salida de calcio y la entrada de sodio, de tal manera que fíjense la importancia de esta vitamina, siendo regulador de la expresión de aquellos genes que están participando en el transporte de calcio a nivel intracelular. Bien, esto es como lo más importante en términos de función, pero también tenemos que reconocer que existen en el comercio varios análogos de vitamina D, o sea, medicamentos que tienen dentro de su composición principios activos que son estructuralmente muy similares a la vitamina D, que pueden ser usados para tratamiento del raquitismo, de la psoriasis, y también para regular los niveles de la hormona paratiroidea. Esta hormona está participando activamente, ayudada con la vitamina D, a la homeostasis de fósforo y calcio en los tejidos. Hasta aquí entonces ya revisamos lo más importante de vitamina D, y vamos a empezar a hablar de la vitamina E. Bueno, de la vitamina E tenemos que decir que también es llamada tocoferol. Es una vitamina que digamos que puede ser encontrada en nuestro cuerpo como una mezcla de diversos compuestos estructuralmente relacionados que se llaman tocoferoles. Su naturaleza es lipofílica, por eso la estamos estudiando en esta sesión, y al ser lipofílica pues se acumula en las membranas celulares, en depósitos de grasas, y también digamos que es muy importante su unión a lipoproteínas para que pueda llegar a diferentes tejidos. El principal sitio de almacenamiento de esta vitamina es el tejido adiposo, y la principal función que tiene esta vitamina E es antioxidante, como ya lo vimos previamente. Al ser un antioxidante natural en nuestro cuerpo, facilita la eliminación de radicales libres y el oxígeno molecular, evitando pues que se dañen muchas estructuras, pero realmente la función más importante, su función antioxidante más importante, está ligada a que previene la peroxidación lipídica y protege los lípidos, sobre todo los fosfolípidos o los ácidos grasos que están haciendo parte de la membrana celular. Si no existiera esta vitamina E dentro de nuestro cuerpo, los lípidos de membrana sufrirían muchísimo, es decir, estarían, digamos, muy expuestos al efecto del oxígeno molecular, a la oxidación mediada por el oxígeno molecular o por los radicales libres que se producen a través o como resultado del metabolismo celular, ¿sí? Esa vitamina E, como les mencionaba previamente, es transportada por lipoproteínas, especialmente por la LDL, se acumula en el tejido graso, y como les digo, su principal función es fortalecer o proteger más bien a los lípidos de membrana, evitando daños celulares. Bueno, ¿y qué parte de la estructura es la que es responsable de esa actividad antioxidante? Entonces, recordemos que la vitamina D está conformada o está organizada por la unión de una cadena lateral, que es un isopreno, a un anillo cromano, y dentro de la estructura de ese anillo cromano hay un OH. Y este OH es el que se ha denominado como dominio antioxidante, o es el responsable de esa actividad antioxidante.
Bueno, entonces, ¿a qué se debe o bueno, cómo funciona esa actividad antioxidante? Básicamente, este OH está cediendo ese protón que lo toma o lo recibe del radical libre, estabiliza este radical libre evitando que cause daño a nivel celular y digamos que aquí se me genera esta estructura este radical también, pero es mucho más estable que un radical libre, ¿sí? Bueno, en la naturaleza se han descrito 8 vitámeros para la vitamina E. Son 4 tocoferoles y 4 trienoles. Los 4 tocoferoles son el alfa, el beta, el gamma y el delta, y el tocoferol, el alfa tocoferol, pues es el más activo. La diferencia entre uno y otro está básicamente en los radicales uno y 2, que son cambios en un metil. Tanto en el radical uno o en el radical 2. Entonces ahí ustedes con más calmita luego ven y revisan cada uno de estos radicales, pero quienes están generando las variaciones en los tocoferoles, pues son el radical uno y el radical 2 que están ubicados aquí dentro de la estructura. Los tocotrienoles también son 4, alfa, beta, gamma y delta. Y con respecto a los tocoferoles, la diferencia está básicamente en la presencia de unos dobles enlaces que no lo tenemos o que no lo, sí, que no lo tienen los tocoferoles, como lo vemos aquí. Entonces, 4 tocoferoles. ¿m? Y 4 tocotrienoles, donde los tocotrienoles la principal diferencia está en los dobles enlaces que tienen. Para la vitamina E no se han descrito provitaminas, eso quiere decir que la vitamina E por sí solita pues tiene actividad, no necesita activarse en nuestro organismo. eh, y pues ya. En términos de análogos o que podemos encontrarlos comercialmente en las farmacias, pues sabemos que existen varios medicamentos que son usados para el tratamiento en lesiones de piel, en enfermedades como la psoriasis. También se ha reportado que muchos medicamentos que tienen como principios vitamina E pueden ser usados para reducir el riesgo cardiovascular o para proteger frente al desarrollo del cáncer. Eso es como lo más importante de la vitamina E, pues y que pueden, digamos, ya con eso ya podemos cerrar eh, esta vitamina. Bueno, vamos a hablar ahora de la vitamina K. Esta vitamina K se caracteriza porque tiene dentro de su estructura un anillo naftoquinona que está sustituido con un grupo metilo y con una cadena de 4 residuos de isopreno. 3 están saturados, como lo vemos acá, y uno está insaturado. Esta es la estructura base de la filoquinolona, es un vitámero de la vitamina K. La vitamina K en realidad tiene 4 vitámeros, el K4, el K3, el K1 y el K2. El K1 lo sintetizan las plantas, ingresa a nuestro cuerpo a través de la dieta, pero en realidad no tiene muchas funciones biológicas porque se excreta muy fácilmente, contrario a lo que pasa con el vitámero K2. Este K2 es sintetizado por las bacterias del tracto gastrointestinal y tiene la particularidad que hay varias isoformas y estas isoformas o estas variaciones están dadas por las unidades de isopreno que están en la cadena lateral, o en la posición 3, que pueden ir desde 1 hasta 15 unidades de isopreno. A pesar de esto, pues se ha demostrado que la forma K7 es la forma más activa, pero especialmente la que está en forma trans, porque la que está en forma cis pues no se conoce actualmente en la naturaleza. Se conoce la forma trans y es la forma más activa de vitamina K, es decir, la MK7 en su forma trans es la más activa de vitamina K. Cuando yo hablo de más activa, pues se supone que tiene una actividad biológica. ¿Cuál es esa actividad
actividades o funciones de la vitamina K. Básicamente está regulando los niveles de calcio en el cuerpo, es esencial para la coagulación, es muy importante en la mineralización de los huesos y los dientes. Se ha demostrado que pacientes que tienen altas concentraciones o que tienen, digamos que concentraciones adecuadas de vitamina K disminuyen el riesgo de generar fracturas y también es muy importante para prevenir la calcificación de los vasos sanguíneos. Ahora vamos a explicar de qué manera es que esa vitamina K funciona en la coagulación. Entonces, esa vitamina K básicamente funciona como cofactor. ¿Un cofactor de qué? De una enzima que se llama gamma glutamil carboxilasa. Es decir, esta gamma glutamil carboxilasa está aquí feliz, pues contenta porque tiene su cofactor que es la vitamina K. Esta gamma glutamil carboxilasa o esta carboxilasa lo que hace es reconocer un sustrato que son residuos de ácido glutámico que se encuentran en los factores de coagulación, por ejemplo la trombina, ¿sí? U otras proteínas que quelan calcio. En realidad esta carboxilasa lo que hace es unir un grupo carboxilo a residuos de ácido glutámico de proteínas que quelan calcio, ¿sí? Dejémoslo así, en proteínas que quelan calcio. Los factores de coagulación son proteínas que se caracterizan por eso, son capaces de quelar calcio y de hecho su función está condicionada a la presencia tanto de este carboxilo y la presencia de este calcio dentro de su estructura. Si no tienen este calcio, no son capaces de funcionar como factores de coagulación. Y para que este calcio se pegue al ácido glutámico o se pegue a la proteína, debe estar carboxilado o carboxilada. Bien, entonces en realidad esta glutamil carboxilasa se activa cuando la vitamina K sufre un ciclo de óxido-reducción, ¿sí? Es fundamental para la actividad de esta vitamina K que sufra estos ciclos de óxido-reducción. Entonces, este anillo aromático de la vitamina K sufre un proceso de oxidorreducción. Como vemos aquí cambió este grupo carbonilo a un grupo alcohol y se generan otras dos isoformas, por decirlo así, la vitamina K hidroquinona, que es la forma reducida de la vitamina K, y la forma oxidada, que es la vitamina K epóxido, que como lo vemos es básicamente la unión de un grupo epóxido en esta posición, y este ciclo de óxido-reducción, como les menciono, es fundamental para la actividad de la carboxilasa. Si este ciclo no se da, simplemente esta enzima no estaría aquí pues feliz porque es la única manera o es digamos que la forma activa de esta vitamina K. De hecho, que cuando se bloquea la enzima responsable de este ciclo de oxidorreducción, tenemos problemas con la coagulación. Es decir, no tenemos una vitamina K funcional y aparecen los problemas de coagulación. Bien, este ciclo que sufre la vitamina K, ¿sí? En donde aparecen las dos isoformas, la hidroquinona y la epóxido, es como les digo, es necesario para la actividad de la carboxilasa, pero realmente esto ocurre porque la vitamina K se almacena en muy pequeñas cantidades en nuestro organismo y necesita ser reciclada. Digamos que esa es como una de las explicaciones por las que se da este ciclo en nuestro organismo y pues también porque se necesitan los electrones que se generan en ese proceso de oxidorreducción. Este proceso, digamos que posttransduccional o este procesamiento posttransduccional que sufren muchas proteínas que quelan calcio, ocurre en los hepatocitos, básicamente en el retículo endoplasmático de los hepatocitos, y al final lo que se tiene es una proteína carboxilada que sale al torrente sanguíneo, como por ejemplo la protrombina, a cumplir su función de anticoagulante, o perdón, para favorecer la coagulación. Si no tuviera esa forma activada o si esa protrombina saliera sin ese grupo carboxilo, simplemente no quelaría calcio, y si no hay quelación de calcio no tendremos la forma activa, y si no está la forma activa pues simplemente no hay coagulación. Algo similar ocurre con los pacientes con hemofilia, solo que aquí el problema no es porque no hay quelación de calcio, sino porque los factores de transcripción tienen alteraciones dentro de su secuencia
DNA que codifica para el factor y genera cambios en la proteína que inhibe o que evita la coagulación. Bueno, su papel en la mineralización está dada también por esa facilidad que tienen estas proteínas que quelan calcio, pues de transportar el calcio y de tener calcio dentro de su estructura. Dentro de las proteínas que se han descrito que tienen esa función está la osteocalcina y la proteína GLA. Estas proteínas se caracterizan porque, como les digo, también quelan calcio y favorecen la mineralización de los huesos. Aquí hay algo bien interesante y es que hay fármacos que inhiben la función de la vitamina K porque básicamente están bloqueando la enzima que es responsable de la oxidorreducción. Entonces, si esta enzima, como les digo, está bloqueada, pues simplemente no tenemos la forma activa de la vitamina K. Y uno de esos fármacos que está asociado, que está inhibiendo esta enzima es la warfarina. Esta warfarina tiene importantes funciones como anticoagulante, pero pues ese mecanismo de acción está asociado con la inhibición de la enzima responsable de la oxidorreducción de la vitamina K. Bueno, entonces ya finalmente terminamos esta sesión de vitaminas liposolubles. Nos queda hablar algo muy puntual de las vitaminas hidrosolubles y la idea es que ustedes empiecen a organizar los cuadros o el cuadro en el que van a determinar u organizar, ¿sí? Cómo están clasificadas también las vitaminas de acuerdo a su función, si funcionan como antioxidante, como cofactores, como hormonas, y que ustedes logren identificar las diferencias entre una y otra. Eso es lo más importante de esta presentación. Espero les haya gustado, sé que está un poco larga, pero pues la idea es tratar de que ustedes entiendan este tema de la mejor manera posible. Muchísimas gracias por su atención. Espero pronto enviarles la otra presentación.